Tratado tercero. 149. En este tratado me refiero a la participación de los astros en los tres reinos, pues en el mundo del ser y de la corrupción nada sino ellos actúa, porque las reminiscencias son fluidas y no producen efecto. Hago referencia a la relación de unos con otros para que se logren con ella los efectos mágicos, por influjo de la temperatura elemental o temperatura natural y de su peso específico, es decir que una mezcla que se utiliza para asomar no tiene por qué hacer devolver la comida ni la bebida. Miento también cuanto viene a propósito en este tratado. Capítulo 1. Ya te hemos dicho, aspirante, en el tratado precedente las acciones de los talismanes y las figuras y sus influencias y las relaciones y sus semejanzas en cuanto pudimos haciéndote don de ello. Desde luego todo cuanto haya consistente dentro de la tierra o en la superficie o en el aire que está sobre ella más arriba, tiene en la esfera una figura análoga, una forma semejante y un doble, y el sol cada vez que llega a determinado punto de su órbita eternal por la esfera hace algo sin precedente, porque sus hechos son variados y permanentes y ello, porque los astros móviles y fijos varían de casa y cuando se necesita que se mueva algo 150 hay que acechar el momento. Entonces, cuando su forma recorre la esfera y va paralela al sitio en el que se quiere proyectar el hecho pretendido, activamos ese carácter con la participación de algo terráqueo o aéreo, pues ambos caracteres se asemejan y se produce con esto en la cosa terrestre un magno movimiento espiritual en proporción con la cosa querida. Así pues, los talismanes se hacen en dos planos, el uno celeste y el otro terrestre, y esto es lo que voy a exponer en este tratado. Todas las variedades de magia, hasta la teurgia según el rango y la nobleza. Porque los astros tienen, en las obras mágicas que se persiguen, cosas que les son propias y exclusivas. Saturno es fuente de la fuerza aglutinante, la visión en las ciencias ocultas astrológicas, la búsqueda de las causas de las cosas y el examen de sus fines, la expresión de las maravillas y la ciencia de los secretos y los misterios de las cosas. Suya es la lengua de los coptos y los hebreos, y de entre los miembros, el oído derecho, en el exterior del cuerpo y en el interior el vaso cuya masa produce la fuerza que mezcla el melancólico en todas las partes y las articulaciones del cuerpo y en el que reside su cohesión. Entre los tejidos son suyos los ásperos, y de los oficios el curtido de pieles, la agricultura, la extracción de minerales y la construcción. De entre los sabores los repugnantes, como el mirobalano. De los lugares las montañas negras y los valles umbríos y los sótanos, los pozos, las tumbas y los desiertos. De las gemas el ónice, la piedra negra y el imán. De los minerales, el plomo, el hierro y todos los de color negro y olor a podrido. De las plantas la bellota, la granza, la algarroba, la palmera, la viña, el tragacanto, el comino, la ruda, la cebolla y todas las de hoja basta y cualquier árbol que tenga espinas afiladas. De las drogas el acíbar, la mirra y otras así, el ricino silvestre y la coloquíntida silvestre 151. De los perfumes la nuez moscada y el incienso. De los animales los de color negro y de fea figura, como los que de entre los camellos, las ovejas, los cerdos, los lobos, los monos, los perros y los gatos sean negros, y cualquier ave de pescuezo largo y raposa como el avestruz, la abutarda, el búho, la lechuza, el cuervo, el murciélago, la grulla, cualquier bicho que mora bajo tierra y todo bicho maloliente y sucio. De los colores el negro y el plomizo y de los dibujos. Júpiter es fuente de la fuerza progresiva y suya es la visión en las religiones y las ciencias jurídicas, les propio facilitar la obtención de los objetivos y el preservar de las enfermedades mortales. También son suya la filosofía, la sabiduría y la interpretación de las visiones. Suya es la lengua griega, de los miembros el oído izquierdo, en el exterior del cuerpo, y en el interior el hígado suyo es el mantenimiento de los humores, el equilibrio de los temperamentos, el fluido de la sangre por los miembros, y de ahí el crecimiento del cuerpo. Suyas son las religiones monoteístas, de entre los tejidos los blancos y nobles como el algodón y similares, de los oficios el mando y la policía, y también la liturgia y los negocios decentes, de los sabores el dulce y todo lo suave y agradable, de entre los lugares los cirios de adoración y las localidades puras y limpias. De las gemas son suya la crisólita, el jacinto amarillo y el blanco, las perlas, y toda piedra de color blanco, resplandeciente y cotizable. De los minerales son suyos el escaño y el zinc. De las plantas el nogal, el almendro, el pistacho, el avellano, el pino y todas las que tienen cáscara por fuera y que se come lo de dentro. Suyo es el mirto, la pimienta y todo cuanto sea muy equilibrado y útil. De las drogas las de buena calidad y olor penetrante. De los perfumes el azafrán, el sándalo amarillo, el almizcle, el alcanfor, la mostaza y el ámbar.
De los animales los de buena figura, los que se degüellan en las ofrendas, las limosnas y las expiaciones, y cualquier bicho 152 limpio y poco dañino, por ejemplo, el camello, el carnero y cualquier pájaro de buena figura y bello, como el pavo real, el gallo, la paloma torcaz, el francolín y cualquier bestezuela de provecho, como el gusano de seda y similares. De los colores el verde que tira blanco, y de los dibujos. Marte es fuente de la fuerza de gravedad, suya es la visión en la ciencia de los caracteres, la veterinaria, las cirugías, la extracción de muelas, el sangrado y la circuncisión. Suya es la lengua persa y de entre los miembros la ventana derecha de la nariz en el exterior del cuerpo, y en el interior la vesícula biliar, que tiene como efectos en el cuerpo el ardor, y la temperatura que provocan la ira, el odio y la fiebre. Suya es la dificultosa o rápida expansión de las religiones. De los tejidos la seda cruda y las pieles del conejo, el leopardo y el perro. De los oficios la forja del hierro, el trabajo con fuego y las cosas de la guerra y el latrocinio. De los sabores el amargo, el picante y el seco. De los lugares las fortalezas, los castillos, los campos de batalla y donde se hacen fuegos, los mataderos, los cúbiles de las fieras y los tribunales. De las gemas la cornalina y todas las piedras rojo oscuro. De los minerales el arsénico, el fósforo, el petróleo, el cristal y el cobre rojo. De las plantas las picanes como la pimienta, la adelfilla, el euforbio, la escamonea, la ruda, el comino, el jaramago, el campeche, el azufaifo y cualquier árbol con espinas como el loto, el acerolo y el cártamo y cuantos son buenos para hacer fuego. De las drogas todas las de mala calidad, que matan con su violencia y su temperatura. De los perfumes el sándalo rojo. De los animales el camello rojo y todos los de colmillos y garras ofensivas. Entre las fieras, cualquier alimaña roja, y las víboras, los escorpiones y las ratas. De los colores el rojo y el negruzco de los dibujos. El sol es la lámpara del mundo y fuente de la fuerza nutricia, suya es la visión en la filosofía, la adivinación y la exposición de las leyes. Suya es la lengua latina, y con Júpiter 153 la lengua griega. De los miembros el ojo derecho por el día y el ojo izquierdo por la noche, para los hombres y para las mujeres al revés. Esto en el exterior del cuerpo, en el interior el corazón, el más noble miembro rector de cuya masa procede la temperatura básica general en todos los miembros del cuerpo. De entre las religiones suyas son el mazdeísmo y el brahmanismo que honran a los espíritus espirituales. De los tejidos los mantos y los tejidos nobles. De los oficios la principalidad, el tiro con arco y la caza. De los sabores el dulce aceitoso. De los lugares las sedes de grandeza, los sitios de los jefes y los sitios de la majestad radiante. De las gemas el jacinto rojo, la piedra berilo, la pirita aurífera, el ágata y toda piedra roja brillante, noble y majestuosa. De los minerales el oro de ley. De las plantas las que son altas y buenas, como la palmera, y las uvas, suyos son el azafrán, el narciso y la rosa, y comparte con Saturno el trigo, la breva y la aceituna. De las drogas la madera de aloe 17, el sándalo, la nuez moscada y todo aquello que tenga acidez y cuyo temperamento sea caluroso. De los perfumes la madera olorosa. De los animales aquellos que sean útiles, fuertes y arrojados como el género humano, el camello de raza, el caballo noble, el carnero montes y todas las aves que adoptan los reyes, como los sudánicos y las águilas, suyas son las culebras mayores y en parte los pavos reales, suyas son las ovejas y las vacas y comparte el tigre con Marte. De los colores son suyos el rojo claro y el amarillo oro y de los dibujos. Venus es fuente de la fuerza sensual. Suya es la visión en la ciencia gramatical, la poesía, las letras y la composición musical. De entre la lengua la suya es el árabe. De los miembros la ventana izquierda de la nariz en el exterior del cuerpo y en el interior los conductos seminales y el estómago desde cuya masa se expande 154 el deseo de placeres a todos los conductos del cuerpo con los que se disfrutan las comidas, se saborean las bebidas y se ponderan los placeres. De entre las religiones son suyas el Islam y toda religión en que hay mucha comida, bebida y casamiento. De los tejidos el brocado, de los oficios los delicados, la pintura, el comercio de perfumes, tocar el laúd y otros instrumentos de cuerda y cualquier oficio fino. De los sabores son suyos los de buen paladar, de sabor dulce y enjundioso. De los lugares los sitios de placeres, los huertos, los jardines, los sitios de disipación, de espectáculo, de prostitución y los establecimientos de bebida. De las gemas la perla gruesa y de fino oriente y el aljófar. De los minerales el lapislázuli, el bórax, el litargirio y todos los que sirven para forjar las joyas de las mujeres. De las plantas los arrayanes, la aleña, el azafrán, la rosa, el azahar, las flores y todo lo que tiene buen sabor y olor penetrante y buen aspecto. De las drogas el bálsamo de Judea, el grano de nuez moscada y el grano de guindilla y todas las de olor penetrante.
De los perfumes el almizcle y el ámbar. De los animales el camello y todos los de buena estampa y envergadura armoniosa, como el ciervo, la gacela, la oveja y los conejos y todos los pájaros hermosos, de canto y aspecto, de trino maravilloso, como la perdiz, la paloma, los gorriones, las gallinas y similares. También cualquier bicho que tenga colorido y belleza. De los colores tiene el azul y el dorado, tirando a verde y de los dibujos. Mercurio es la fuente de la fuerza intelectual, tiene visión para los descubrimientos científicos, la polémica, la filosofía, la aritmética, la agrimensura y la organización y para los jueces, los augurios, la exorcización, la lectura del porvenir, la escritura, la elocuencia y el estudio de los secretos difíciles. Suyas son las lenguas turca y jazaría. De los miembros la lengua, en el exterior del cuerpo y en el interior los sesos desde los cuales se expande la fuerza imaginativa y cuanto del pensamiento la sigue, la fantasía, la sagacidad, el discernimiento, la inspiración 155 y la sensibilidad. De entre las religiones son suyas el maniqueísmo y la investigación de las creencias y revelaciones metafísicas. De los tejidos el lino. De los oficios la oratoria, la poesía, el comercio, el cálculo, la composición musical, la pintura, la tintorería y los oficios amables y maravillosos que provienen de las matemáticas. De los sabores el ácido. De los lugares los consejos de locución, los sitios donde debaten los sabios y los sitios de los oficios finos, las fuentes de los ríos y las aguas y los arroyos. De las gemas son suyas las piedras grabadas y la crisólita. De los minerales todos aquellos que se pueden grabar, y también al mercurio y los espíritus evaporables y todo cuanto usen los artesanos, productores y sabios. De las planea la caña, el algodón, el lino y también la pimienta y todos los alimentos pungentes, también el clavel, todo árbol cuyo fruto tenga cáscara y todo arrayán que se coma. De las drogas todas las resinas. De los perfumes todo aquel que sea medicinal o alimenticio, por ejemplo, el jengibre, el espriego y similares. También cualquier alimento ácido y de buen temperamento y cuanto se parezca a las hierbas y a la caña del maíz. De los animales el ser humano, las crías de camello, el onagro, el mono, las ratas, los lobos, las torcaces y todos cuantos tengan ligera la marcha y la andadura rápida, las bestias que salten bien, los pájaros que vuelen ligero y canten bonito y melodioso, los insectos que se muevan rápidos, como la hormiga y las cochinillas. De los colores la combinación de verde y blanco y los abigarrados, y de los dibujos. La luna es la transmisora de las luces de los astros a este mundo y fuente de la fuerza natural. Suya es la visión en la agrimensura, las mediciones de aguas, el cálculo, las ciencias superiores, la magia 156, las ciencias de las cosas de los enfermos y su tratamiento y el saber de consejas y cuentos. De entre las lenguas son suyas el eslavo y el sabeo. De los miembros el ojo izquierdo por el día y el derecho por la noche para los hombres y para las mujeres a la inversa, fuera del cuerpo y dentro del pulmón con el que se respira, una vez aspirando el aire de fuera del cuerpo para mantener la temperatura normal y otra vez para expulsarlo. De la religión la de los sabios y la revelación. De los tejidos las pieles y los pañuelos. De los oficios los correos y mandados, la agricultura y el plantar, la parcería y la navegación. De los sabores el insípido. De los lugares los manantiales, las ciénagas salobres, y los sitios de nieves y aguas en conjunto. De las gemas los aljófares. De los minerales la plata y los cuerpos estañosos. De las plantas el papiro, la caña, la manzanilla, todas las plantas aromáticas y de color blanco, los árboles sin tronco, las hierbas, los pastos, y las verduras. De las drogas las alimenticias y medicinales como la canela, la pimienta larga, el jengibre, la canela de China y todo lo que tenga humor frío y húmedo, insípido y blanquiverde. De los animales los rocines, las muías, los burdéganos, los burros, las vacas, los conejos, los pájaros que por el aire se mueven ligera y rápidamente, y todo animal que se forma en el aire y se come, todos los pájaros blancos, los pájaros acuáticos, las culebras blancas y los gusanos blancos. De los colores tiene el compuesto del amarillo y el rojizo y de los dibujos. Ten en cuenta también que la naturaleza de la cabeza es el aumento. Si está con fasto los hace más propicios, y si con nefastos más siniestros. La naturaleza de la cola es la disminución. Si está con fasto los hace menos propicios, y si con nefastos menos siniestros. Capítulo 2. 157 Los signos tienen también determinaciones peculiares. De entre los miembros son de área la cabeza, la cara, la pupila del ojo y las orejas. De entre los colores el amarillo y el rojo suave, el amargo de entre los sabores, de los lugares los desiertos, los enclaves de fuegos y las guaridas de ladrones, de minerales los que se trabajan con fuego, de animales los de cuatro patas y pezuña, de entre los miembros son de Tauro el cuello, la nuez, el gañote y la garganta, de colores el verde y el blanco mezclados, de sabores el ácido.
De lugar en las tierras habitadas, los sitios arados y los huertos. De planta los árboles altos cuyo fruto se come y que no necesitan agua y todo árbol de buen sabor y olor. De los animales los cuadrúpedos con pezuña. De entre los miembros son de Géminis los hombros, los brazos, las manos y las paletillas. De colores el verde mezclado con amarillo. De sabores el dulce. De lugar en las montañas, los sitios de caza y la tierra arada. De planta los árboles altos. De animales el ser humano, el mono, los pájaros acuáticos y los pájaros de canto maravilloso y buen trino. De entre los miembros son de cáncer el pecho, los pechos, el estómago, el vaso, el pulmón, las costillas y los lugares ocultos del pecho. De colores el blanco y el pardo humo. De los sabores el salado. De lugar en las espesuras, las colinas, los cañaverales, las costas y las orillas de los ríos y sitios arbolados. De las gemas del agua 158. De las plantas los árboles de altura normal y las plantas acuáticas. Y de animales los acuáticos, los peces pequeños y las culebras, los escorpiones, los reptiles y los insectos de la tierra. De entre los miembros Leo tiene el alto vientre, el pecho, el corazón, el costado derecho, las encías, la espalda, las costillas y las vértebras y carne de la espalda. De los colores el rojo y el amarillo y el rubio. De los sabores el amargo. De lugar los yermos, los sitios de difícil acceso, los pedestales de los reyes, las fortalezas inexpugnables y los sitios enfermizos. De las gemas el jacinto, el diamante, la piedra de berilo y las piedras nobles. De los minerales el oro. De las plantas los árboles altos. De animales las fieras con colmillos y garras y las aves de presa. De entre los miembros son de Virgo el vientre y lo que contiene, por ejemplo, los intestinos, el diafragma, los entresijos, el bajo vientre hasta el ano y el costado izquierdo. De colores el blanco, el púrpura y el pardo. De sabores el amargo y el astringente. De lugar en las tierras de siembra y las moradas de las mujeres, las diversiones y el canto. De planta las que sobresalen. De los animales el ser humano y los pájaros, especialmente los acuáticos. De entre los miembros son de Libra la espina dorsal, las caderas, las nalgas, la cintura, el ombligo, el ano y el bajo vientre. De colores, el verde, el pardo y el violeta. De sabores el dulce. De lugar en las soledades, los desiertos, la tierra de forraje, los cotos de caza y todos los sitios destacados y nobles. De planta los árboles altos. De animales el ser humano y todos los pájaros con cabeza grande. 159 De entre los miembros son de Escorpión el pene, los testículos, el perineo, la vejiga, las nalgas, el escroto y la vulva de las mujeres. De los colores el rojo y el pardo. De los sabores el salado. De los lugares los viñedos, todos los sitios sucios, las cárceles y los nidos de los escorpiones. De las gemas el coral y las joyas del agua. De las plantas los árboles de altura normal. De los animales los escorpiones, las culebras, los reptiles, los insectos de la tierra y los animales acuáticos. De entre los miembros son de Sagitario el muslo, las pantorrillas, y las marcas y apéndices de los miembros, por ejemplo, los dedos y el miembro que cuelga. De colores todos los que hay entre el rubio y el rojo, inclusive, toda la gama del pardo y del moteado. De sabores el amargo. De lugar los huertos y los sitios de los bichos y los fuegos. De las piedras la esmeralda y similares. De minerales el plomo doble. De animales el ser humano, el caballo, los pájaros, las culebras y los insectos de la tierra. De entre los miembros son de Capricornio las rodillas y su nervio y la parte baja de los muslos y el talón. De colores el del pavo real, el azul marino y todos los que tiran a pardo, negro y similares. De sabores el astringente y el amargo. De lugar los alcázares, los huertos, las cisternas profundas, las orillas de los ríos, los pastizales, las moradas de los extranjeros y los esclavos y los enclaves donde se encendieron fuegos ya extinguidos. De las plantas todos los árboles alimenticios como el olivo, el nogal, la encina y otros parecidos y los arbustos que se agitan como la caña, el papiro y los arbustos acuáticos con espinas. De animales los cuadrúpedos con pezuña. Algunos acuáticos y los insectos y bichos de la tierra. De entre los miembros son de Acuario las piernas hasta los tobillos y su nervio 160. De colores el verde, el negruzco, el pardo y el amarillo. De sabores el dulce. De lugar los sitios de aguas corrientes y los mares, y los sitios en que se vende vino. De gemas el cristal y similares. De planta los árboles altos. Y de animales el ser humano y todo animal con mala figura y aspecto desagradable, por ejemplo los espíritus que se manifiestan en los genios y demonios. De entre los miembros son de pis y los pies, con sus remates y su nervio. De colores el verde, el blanco y todo color fuerte. De sabores el ácido. De lugar los emplazamientos de adoración, las riberas de los ríos, las lagunas, las espesuras y las playas. De gema la perla, el jacinto blanco, el nácar, el cristal y las joyas acuáticas. De planta los árboles de altura normal y las plantas acuáticas.
de animales, los pájaros y las bestias acuáticas. Estas son las determinaciones con que se especifican los astros y los signos, del todo imprescindibles para nosotros. Capítulo 3. Cada planeta tiene una tinta que es imprescindible cuando se trabaja con él. La tinta de Saturno es de lana quemada, la de Júpiter se fabrica de cardenillo, la de Marte se fabrica con minio, la del Sol se fabrica con arsénico amarillo, la tinta de Venus se fabrica con azafrán, la de Mercurio es una mezcla que se hace de laca, arsénico y cardenillo, la tinta de la Luna se fabrica del albayalde. 161 en su libro titulado Libro de las Lámparas y las Banderas, Aristóteles dibujó para Alejandro las figuras de los astros de acuerdo con las ocurrencias que sobre ello le habían llegado de este saber. Así pues, en él dibujó la figura de Saturno como la forma de un hombre negro embosado en una ropa verde, con la cabeza rapada y una hoz en la mano, a Júpiter en la figura de un hombre bien vestido y sentado en un trono, a Marte en la figura de un hombre montado en un león y con una lanza larga en la mano, al Sol en la figura de un hombre imberbe, guapo de cara, con una corona en la cabeza, una jabalina en la mano, y a su lado una figura con cabeza y manos humanas y las tiene alzadas y también los brazos, pero el cuerpo es como de caballo con las 4 patas. A Venus en la figura de una muchacha con un pene en la mano derecha y en la otra una manzana y con el pelo suelto. A Mercurio en la figura de un hombre desnudo montado en un águila y escribiendo. A la Luna en la figura de un jinete montado en un conejo. Después de distribuir las gemas y las piedras entre los astros, afirma en el mismo libro: oh Alejandro, cuando trabajes alguna cosa con un astro, procura que el cuerpo de que hace la obra sea homogéneo con el astro. Y sobre la vestimenta, cuando salgas a una cosa vístete con la ropa afín al ascendente que haya, procura que el señor de dicho ascendente sea fasto al máximo y el de la séptima de lo más nefasto, porque el ascendente es para quien busca y la séptima para lo buscado. Los colores de Saturno son todos los negros, por eso es mejor que sea de lana. Los colores de Júpiter son los verdes, por eso es mejor que sea de seda. Los colores de Marte son los rojos fuego, por eso es mejor que sea de seda realzada bordada. 162. Los colores del Sol son los amarillo oro fuerte, por eso es mejor que sea de oro de seda amarilla. Los colores de Venus son los rosa pálido y similares, por eso es mejor que sea de seda. Los colores de Mercurio son los abigarrados, mezcla de todos los colores, por eso es mejor que sea de encaje. Los colores de la Luna son los blanco brillante, por eso es mejor que sea de lino de seda blanca. Sobre los saumerios, es de Saturno todo lo que hieda, por ejemplo, el amoníaco, el castorio, la azafétida y similares. De Júpiter el perfume fragante y equilibrado, por ejemplo, el ámbar y el áloe. De Marte los perfumes picantes y fuertes como la pimienta larga y el jengibre. Del Sol los perfumes penetrantes como el almizcle y el ámbar. De Venus los perfumes suaves como la rosa, la violeta y el mirto verde. De Mercurio los perfumes compuestos como el narciso, la violeta, el mirto y la malva. De la Luna los perfumes fríos como el alcanfor, la rosa y el bálano. Ya que hemos hablado de esto, volvamos a lo que dijimos de las tintas precisas en los trabajos de las diversas fases de los signos de acuerdo con las figuras mentadas en el tratado segundo. El primero es Aries, cuya tinta en su primera fase es rojiza con la siguiente receta: se machacan agallas verdes, fino, y luego resina, vitriolo y cada cual aparte, una porción de agalla, media de resina y media de vitriolo. Luego se junta con clara de huevo y se hace bolas y se pasa a un recipiente a secar y cuando se necesita se machacan y se diluye. La tinta de la segunda fase es amarilla oro y está su receta: talco y vitriolo a partes iguales, se machaca y se mezcla con la misma cantidad de miel, luego se destila en la probeta y alambique, poniendo un poco de resina en el goteo. Después ya puedes dibujar con ella. La tinta de la tercera fase es blanca y se fabrica de talco y clara. 163. La tinta de la primera fase de Tauro es pardo humo alquitranado y para hacerla hay que coger tizne del que se junta en la parte de arriba de los cacharros y con él se pone resina y cola de pescado, un virgen 18 por cada onza 19 y un poco de abrillantador y se pinta con ella. La tinta de la segunda fase es amarillo oro y está la receta: se cogen agallas, se quiebran y se saca lo que tienen dentro que es negro y se pone a macerar en agua, solo que lo cubra. Después se bate este agua con agua roja extraída de la laca, se les añade un poco de resina y se pinta con ella. La tinta de la tercera fase es amarilla como la que precede. La tinta de la primera fase de Géminis es dorada con la receta dicha. La tinta de la segunda fase es roja y se fabrica destilando aceite rojo y minio, poniendo un poco de resina. La tinta de la tercera fase es amarilla y como ya hemos dicho, la tinta de la primera fase de Cáncer es blanca como la que va antes. La tinta de la segunda fase es amarillo oro como la que va antes. La tinta de la tercera fase es negra y como la tinta de la primera fase, nada más que poniendo el aceite a partes iguales con las agallas.
La tinta de la primera faz de Leo es pardo alquitranado. La de la segunda amarillo oro. La tercera rojo granada y se hace lavando muchas veces sin abrir o granate de los azufres volátiles que tiene. Luego 164 se bate con agua de agallas verdes y se deja 1 hora. Después se le pone un poco de resina y una pizca de laca, se bate y se dibuja con ello. La tinta de la primera faz de Virgo es roja oro y se hace machacando azafrán hasta que sea el colmo de lo fino. Luego se bate con agua de agallas verdes maceradas y se deja 1 hora. Se le añade una pizca de resina y se dibuja con ella. La de la segunda faz es pardo alquitranado. La de la tercera amarillo tirando a rojo y se fabrica machacando arsénico que luego se mezcla con agua de azafrán y una pizca de resina. Después puede escribirse con ella. La de la primera faz de Libra es parda, la de la segunda negra, la de la tercera blanca, la de la primera faz de Escorpión es negra, la de la segunda amarilla, la de la tercera parda, la de la primera faz de Sagitario es roja, la segunda amarilla de arsénico amarillo puesto al fuego una noche y a otro día se cuaja con clara y un poco de resina y se dibuja con ella. La de la tercera faz es parda. La de la primera faz de Capricornio es verde y se hace de cardenillo y una pizca de resina. La de la segunda es roja y se hace de cinabrio y una pizca de resina y cola. La de la tercera faz es negra. La de la primera faz de Acuario es roja almizcle y se fabrica de ajenjo, que es la sangre de los 2 hermanos y un poco de resina. La de la segunda faz es negra y se hace cogiendo buena tinta persa, resina y agallas, una parte de cada, media porción de hojas de papel, quemadas. Se machaca todo ello, se tamiza y se amasa con clara de huevo. Luego se forman bolas con ello que se secan. Cuando se necesita se diluye y se dibuja con ella. La de la tercera faz es verde y se fabrica con bilis de animal y un poco de resina, y se escribe con ella. La primera faz de Piscis es gris ceniciento y se fabrica con minio cortado con clara y una pizca 165 de resina. La de la segunda faz es parda y se fabrica con la punta de espinas quemadas y un poco de resina y se dibuja con ella. La tinta de la tercera faz es roja. Estas son las tintas indispensables en los trabajos de magia y talismanes, y también todo lo que hemos mencionado en la división de los seres respecto a los astros, y por eso dijo el sabio Mercurio que la naturaleza del astro está clara para quien ha decidido captar sus potencias, y por tanto está decidido a utilizar lo que pertenece a su espiritualidad, o sea los alimentos, bebidas, ropa, saumerios, momentos, ares, tinta, invocación, ofrendas, piedras grabadas o talismanes y procedimientos mágicos y correspondencias astrológicas que pueden derramar sobre él sus potencias. Si capta su espiritualidad lo hace del todo o en la proporción que necesita para que el patrimonio del astro solicitado expanda sus potencias en aquello en que pretende unificar las fuerzas celestes con las fuerzas terrestres para que lo que hay entre ambos quede ligado, signifique y la cosa se logre. Pero si fuera al contrario se descuidará en alguna cosa, entonces se produce lo opuesto y la cosa apetecida se anula. Por lo mismo es muy necesario conocer las regiones y los países por cuanto los astros tienen acciones específicas en cada uno y por eso se da que un país desborde de cosas que en otro no se encuentran, minerales, plantas, piedras y hechos también. Por ejemplo, quien entra en Tubat no deja de reírse de contento como la cosa más normal hasta que sale. En Bargar no nace ningún niño que al llegar a la adolescencia no emigre de allí. El mar occidental es especial para la seda cruda, el pelo, el bálsamo, la almáciga y los ciervos eslavos. El Yemen es especial para el incienso, el Itri y el Uars 20 y en el mismo Yemen hay una montaña de cuya cima mana un agua que corre por las vertientes y que antes de llegar al suelo se solidifica y da el alumbre blanco yemení. 166 El aloe hindú se encuentra en una isla que hay en la India y que está a la distancia de 5 días desde Kimari a la que se le dice sepulcral. En Kimara hay la madera Kimari. Entre Kimari y Sinfa hay 3 días y en Sinfa hay la madera Sinfi también, que es mejor que la Kimari porque se une en el agua por su calidad y su peso. La madera de aloe no se encuentra más que en estos 3 sitios. En la Meca y Medina no se dan ni epidemias ni lepra, que la gente llama fiebre de Jaibar, esplenitis de Bahrain, pústulas de la laguna y plagas de Siria. El ónice es una piedra que solo viene de 2 sitios, el Yemen y la China. La mejor es la yemení, vasca con que su nombre derive de ónica. Los chinos detestan acercarse a sus minerales, pues lo tienen por mal augurio. Sin embargo, hay una gente en el país que los extrae, los lisiados que lo hacen porque no tienen otro medio de vida. Los reyes de Ymir en el Yemen no verás tú que toleren ponerse nada de esto, ni que lo incluyan en sus arcas, ni verás que lleven colgantes ni sellos de esto, pues a quien se pone algún colgante o sello de ello, se le multiplican las preocupaciones y cuando duerme ve sueños abyectos y horribles y entre él y la gente hay más que palabras. Si se le pone al cuello a un niño se le cae mucho la baba. Sin embargo, se emplea para grabar los talismanes porque las espiritualidades de los astros le multiplican las acciones.
El zinc lo hay en la India, en las costas del Océano Índico. Es frágil, blanco, de aspecto deslucido. También lo hay chino, del mar de la China, pero entonces es una piedra verde, rugosa y perforada. Lo mismo lo hay en Al-Andalus, una piedra blanca, reluciente y plomiza y pesada que riñe de amarillo el cobre rojo. Lapislázuli tenemos en Al-Andalus, en Almería y Lorca. Piedra baradí tenemos en la parte de Estepona y jacinto rojo en Faz, por los pagos de Málaga. A Faz se le conoce por Santa Mayor a 167. Imán hay en algún sitio por la parte de Tagmir. Hematites hay mucha por los montes de Córdoba y también esa piedra especial para los cálculos que se llama judía. Pirita aurífera sin igual en los montes de Hunda. Gemas por la parte de Barcelona, oro se recoge en el río de Granada, mercurio de calidad y abundante en un monte que se conoce por Monte de los Pirineos, zinc en Elvira, en un pueblo que se llama Pastrana y que es el mejor zinc para alear con cobre como ya dijimos. Minerales de antimonio hay también en Córdoba, aceche en Labia y otras maravillas según las regiones. La alcazaba de Oaz vuelve la naturaleza de los reyes y nobles que se hospedan en ella en la naturaleza de su gente. Nunca ha habido allí nadie con las mejillas coloradas a pesar de que siempre hace mucho calor. Al-Ahuaz, el monte que la domina, se caracteriza por la cantidad de víboras, sus casas por contener alacranes y escorpiones mortíferos. Un valle que hay en los confines de Jurasán cuyo fondo no se alcanza a simple vista, de difícil acceso y que llega hasta la India, es el Valle de los Diamantes. La tierra de Hit se caracteriza por el petróleo que los bizantinos llaman aceite mineral. También se caracteriza por la sal bituminosa que es una sal negra y dura. La sal andrenia es la sal de pilón, de color blanquísimo y característica de un pueblo de Siria que se llama Andra. Resina de encina no hay en Oriente, pero sí en el norte de África, en el Trípoli de allí, y que es un moho que hay en los hoyos de la madera de terebinto, donde se emplaza el agua de lluvia que luego se evapora. Es negro, ligero y amargo de sabor. También hay en los hoyos de la madera del cis y la nuez del yundum, pero esta es harinosa como el garbanzo, blanco tirando a amarillo y viene de Búrea y de Unda también y también de la zona de Tremesén. Con esta se refuerza el mostró de miel y 168, se acelera la fermentación hasta el punto que se cuece por la mañana y puede beberse por la noche, y otras muchas cosas que sería largo enumerar, así que, ¿no tienen causas espirituales los talismanes astrológicos? Afirma Galeno que si buscas encuentra los arquetipos y el troquel de casi todo el mundo y capta la impronta del país en que están, e Hipócrates asegura en muchas partes de su libro Espacios y Lugares literalmente que la mayoría de los arquetipos y los caracteres de las personas están en consonancia con el país de que proceden. Por esto es del todo necesario conocer regiones y países y su pertenencia a determinado astro con exclusión de los otros, y también que las esencias de los astros se determinan en hechos descollantes. Por ejemplo, la luna hace crecer las plantas, las mejora y es motivo de que las frutas maduren y de su logro, causa de la yemación de los huevos, de las mareas alta y baja. Supone un mundo fuerte y por eso puede corromper algún fruto, como el higo, que la luna corrompe y el sol mejora. La luna hace crecer las verduras, sienta bien a los animales marinos y mar a los terrestres por la noche si se exponen a ella. Se eclipsa cuando está en la séptima a partir de la luminaria mayor con la tierra o la cola interpuestas. Júpiter hace la vida y le da sabiduría, traza las políticas de clase por referencia a la religión y promulga las leyes. Venus hace los placeres y las satisfacciones, derrama sobre su patrocinado los deseos, pero no le da organización ni política. Mercurio da la palabra y la astucia y aguza la visión. Saturno asegura las ganancias, hace la labranza, da visión amplia y determina la política y la afirmación en las construcciones superiores. Marte hace las sangres, la violencia y la enemistad. El sol da la luz a todos los astros, mejora el mundo y todo lo que hay en la faz de la tierra, vence la tiniebla, otorga bienes. Por él se expande la visión y ensancha el alma. Es el astro de órbita más regular y el de acción más espléndida 169, es un objeto que mueve la esfera interna y externa, el centro que gira sobre sí mismo de occidente a oriente cada día, 56º y 8 de media. Es el que hace secarse los alimentos, madurar los frutos, germinar la hierba y en resumen es la lámpara del mundo. ¡Qué huellas tan extraordinarias, qué espléndidos portentos, alabado sea el principio subsistente! Capítulo 4. Has de saber, discípulo, que he consultado un libro extraordinario de Jafar de Basora titulado Libro del Caudal, que tenía escondido uno de sus amigos, que no se lo enseñaba a nadie por miedo a que se contemplara su secreto, y encontré que Jafar había tomado las aleyas del noble libro sobre los planetas con la certeza de que siendo obra del Creador contiene muchos misterios, y que asegura por lo mismo que este aspecto es acreedor al nombre de Caudal, el que Dios depositó en los corazones de los santos y los sabios iniciados.
Esto es un símbolo suyo porque ha extraído de esta porción y aprendido en ella la duración de los estados y de los giros celestes, y luego ha fijado los signos extraalfabéticos que hay al principio de algunas azoras y que son expresión de la duración de la órbita de Venus y de su correspondencia con algunos de los signos dichos. Después, conjuntándolos, descubre la cantidad y las menguas de lo otro y el principio de la órbita que sigue de necesidad. Así, mantiene que sabiendo eso se alcanza lo que aparece en la órbita de cada astro y cuántos influjos y portentos supone. Aquí está lo portentoso de la elaboración y el símbolo, porque el símbolo 170 se expresa no en su apariencia, sino por su significación interna y en conjunto es un enunciado con dos aspectos, manifiesto y oculto, para operación o ciencia. Por eso se ha dicho que el Corán tiene superficie y entraña y que ambos aspectos se complementan porque lo que es superficie en una cosa puede ser entraña en otra, ya que nada es a un tiempo superficie y entraña sino superficie por un lado, y además convencionalmente, y entraña por otro porque las entrañas y las superficies son convenciones, y por eso no es que Dios, ensalzado sea entraña sino por industria de los sentidos y disposición de la fantasía, ni superficie sino por empeño de la disposición de la mente y a modo de referencia. También se ha dicho que su ser es entraña, pero en relación a la comprensión de los sentidos superficie, y que si su ser es superficie en la mente, queda escondido porque la superficie es lo que no se discute y en cuya captación no hay diferencia. Y esto es lo que ha puesto mucha duda en la gente, porque ¿cómo va a ser superficie? Pero ten en cuenta que está oculto porque es muy evidente y que su evidencia es la causa de su ocultación y su luz el veslo de su luz, y que todo lo que sobrepasa su límite se refleja invertido, y la prueba de ello es que las muy numerosas manifestaciones solo Dios, ensalzado sea, las maneja, igual que las expresiones y aleyas que contiene, suficientes en sí todas ellas señales de las que la vista regresa fracasada, igual que de la luz deslumbrante de la cual vuelve también la vista fracasada aunque se demore. Así pues, su evidencia es causa de su ocultación, y por eso está celado a ellos por cercano evidente, porque es la evidencia mayor de todas aunque también el mayor secreto. Él es aquel cuya esencia está oculta aunque manifiesta en sus aleyas. Ten en cuenta, pues, que era necesario que las letras sobre las que gira el discurso fueran 28 porque este número es una identidad perfecta y plena de espíritu y cuerpo. Las emplazadas al principio de las azoras son 14 y en ellas mora el espíritu, y puesto que el espíritu es misterio, lo mismo estas letras tienen su secreto escondido. Es también el número de las mansiones secretas. Las 14 letras que no están puestas al principio de las azoras son la morada del cuerpo y la morada de las 171 mansiones evidentes que por su carácter manifiesto no se ocultan. Pero no creas, discípulo aspirante, que esto ha sido casual sino con propósito, sentido e insistencia en el conocimiento de los secretos reservados y las ciencias acumuladas, y es el secreto del Corán, por ejemplo, el que en las primeras tenga solo una letra que luego aumenta y en las últimas lleva 5, no más, porque 5 es el número que cuando se multiplica por sí mismo conserva su identidad, esencia y naturaleza. El alif, que es letra inicial, abre la primera sora expresando el comienzo, o sea el principio del mundo creado, y la nuba al final expresando el final de la creación. Ten en cuenta, discípulo, que en razón de que los sabios ocultaron estas ciencias por avaricia frente a quienes no fueren de su casta, se dice no concedáis la sabiduría a quien no sea de su casta porque le dañaría, y no se la escatiméis a los que sean de su casta porque les dañaríais. Y de ahí el dicho, no les pongáis a los cerdos perlas en el pescuezo. Y, hablad a la gente de modo que comprenda, no les habléis de modo que no comprendan. Si yo hubiera dicho a la gente todo lo que sé, se me habría trancado el gañote. Por eso el legislador prohibió meterse en esa cuestión y dijo, quienes os precedieron han perecido por cuestionar demasiado a sus profetas, e incluso les castigó tanta pregunta, eliminándole la posibilidad de la profecía. Tú, discípulo, tienes que aprenderte cuanto de estas ciencias te llegue y preservar cuanto puedas. Yo te describo lo que vi en Jafar, en aquel tratado, porque es muy necesario en esta cuestión y porque él asegura que este material beneficia la disposición. Lo primero es la hora de la entrada que se inicia con la Z, para el Sol, y cuyo final es de Marte. El principio y el final de la vaca son también para el Sol y Marte. La gente de Imran lleva una R al principio, que es del Sol, y al final 172 de la Luna. La Q y la del principio de las mujeres son de Saturno y al final de la Luna. La F, la K y la del principio de la mesa son de Saturno y al final del Sol. La Q, la S y la W del principio de la gracia son de Venus y al final de Júpiter. La R y la H del principio de los favores son de Marte y al final del Sol. La I y la W del principio de los beneficios son de Venus y al final de Marte. Inmunidad tiene Q y L, al principio para el Sol y al final para la Luna.
Jonas Q, T, al principio de Saturno y al final del Sol. Tut, Q, al principio de Venus y al final de Mercurio. José, Q, I, al principio de la Luna y al final de Venus. El trueno M y H, al principio de Mercurio y al final de Saturno. Abraham, Ga, al principio de Júpiter y al final de Marte. La piedra, S y T, al principio y al final del Sol. Las abejas, Q, K y H, al principio de Venus y al final de Mercurio. Los hijos de Israel, Q y I, al principio de la Luna y al final del Sol. La caverna, Q y Y al principio de Venus y al final de Marte. María, S y H al principio del Sol y al final de Marte. Tara, C, R, Z y N al principio del Sol y al final de Júpiter. Los profetas, Q y Y, al principio de Marte y al final de Saturno. La peregrinación, A y H, al principio de Júpiter y al final de Mercurio. Los creyentes, Q y T, al principio de la Luna y, al final de Mercurio. La luz, S y D, al principio y al final de la Luna. El criterio, A y Z, al principio de Saturno y al final de la Luna. Los poetas, R, K y W al principio de Saturno, al final de Júpiter. Las hormigas, S y D al principio de Marte y al final de Venus. Los cuentos, F y H al principio de Mercurio y al final de Júpiter. La araña, S y T, al principio de Marte y al final de Saturno. El cristiano, S al principio de Júpiter y al final de Venus. Lukman, L y D, al principio de Mercurio y al final del Sol. La adoración, K y T, al principio y al final de Venus. Los partidos, A y I, al principio de Mercurio y al final de Saturno. Saba, N y D, al principio de Júpiter 173 y al final de Mercurio. Los arcángeles, M y H, al principio de la Luna y al final de Júpiter. Yasin, F y B al principio de Marte y al final de la Luna. Los ángeles, Q y Fa, al principio de Saturno y al final de Mercurio. Sat, F y H al principio y al final de la Luna. La flauta, A y B, al principio de Saturno y al final de Júpiter. El creyente, F y B, al principio de Marte y al final de la Luna. La adoración, N y B, al principio de Saturno y al final de Marte. La principal injusticia, M y T, al principio del Sol y al final de Marte. El ornato, F y T, al principio del Sol y al final de Saturno. El humo, al principio y el final de Júpiter. La genuflexión, S, I, al principio y el final de Marte. Las dunas, L y D, al principio del Sol y al final de Júpiter. El combate, M, al principio de Marte y al final de la Luna. El comienzo, K y T, al principio y al final de Saturno. Los aposentos, I, H, al principio de Júpiter y al final de Venus. Kaf, M, H, al principio de Mercurio y al final de Saturno. Los tamos, S, al principio de Júpiter y al final de Venus. El monte, M, H, al principio de Mercurio y al final del Sol. El astro, Sa, al principio de Venus y al final de Júpiter. La luna, N, H, al principio de Marte y al final de Saturno. El clemente, AU, al principio de Júpiter y al final de la Luna. La realidad, S, Z, al principio de Saturno y al final de Mercurio. El hierro, K, T, al principio y al final de la Luna. La disputa, K, B, al principio y al final de Saturno. La asamblea, K, D, al principio de Júpiter y al final del Sol. La prueba, I, J, al principio de Venus y al final de Marte. La línea, M, N, al principio del Sol y al final de Marte. La congregación, O, H, al principio del Sol y al final de la Luna. Los hipócritas, O, H, al principio de Saturno y al final del Sol. 174 El juicio, I, H, al principio de Venus y al final de Saturno. El repudio, O, H, al principio de Venus y al final de Saturno. La prohibición, I, B, al principio de Mercurio y al final de Mane. El soberano, L, al principio del Sol y al final de Venus. Nun, N, B, al principio de Mercurio y al final de Saturno. La resurrección, N, S, al principio de Júpiter y al final de Marte. La repetición, M, D, al principio del Sol y al final de Venus. Noé, K, T, al principio y al final de Mercurio. El genio, K, H, al principio de la Luna y al final de Mercurio. El botijo, I, T, al principio de la Luna y al final del Sol. El embozo, Nu, al principio de Venus y al final del Sol. El levantamiento, L, T, al principio de Venus y al final de Saturno. El hombre, N, O, al principio de Júpiter y al final del Sol.
Los enviados, N, al principio y al final de Venus. La profecía, Ma, al principio de Mercurio y al final del Sol. Las disputas, M, H, al principio de Venus y al final de la Luna. Severidad, Ma, al principio de Saturno y al final de Mercurio. La lanzada, K, T, al principio y al final de la Luna. La hendidura, I, T, al principio de Saturno y al final de Venus. Los míseros, S, I, al principio y al final de Mercurio. El ahorcamiento, K, I, al principio de la Luna y al final de Saturno. Los signos, K, B, al principio y al final de Júpiter. El que llama, I, Z, al principio de Marte y al final de Venus. El supremo, I, T, al principio de Mercurio y al final de Marte. La envoltura, K, W, al principio del Sol y al final de Saturno. El alba, K, T, al principio y al final de Júpiter. Los lugares, K, A, al principio de Marte y al final de Saturno. El Sol, I, H, al principio y al final de Júpiter. La noche, K, A, al principio de Marte y al final de Júpiter. Las víctimas, O, H, al principio de Marte y al final de Mercurio. ¿No lo comentamos? H, al principio y al final de la Luna. El higo, H, al principio y al final de Saturno. Le, I, T, al principio de Júpiter y al final de Mercurio. El poder, H, al principio de la Luna y al final del Sol. No fue, T, al principio de Venus y al final de Mercurio 175. El seísmo, T, al principio de la Luna y al final de Saturno. Las costumbres, O, H, al principio de Júpiter y al final de Venus. El día del juicio, H, al principio y al final de Mercurio. El derrumbe, al principio y al final de la Luna. La época, I, al principio de Saturno y al final de Marte. El signo de unión, al principio del Sol y al final de Venus. El elefante, H, al principio de Mercurio y al final de Marte. Corais, D, al principio del Sol y al final de la Luna. ¿Has visto? Z, al principio de Saturno y al final de la Luna. El río del paraíso, I, al principio de Saturno y al final de Marte. Los infieles, W, al principio del Sol y al final de Júpiter. La victoria, I, al principio de Marte y al final de Venus. La perdición, H, al principio de Mercurio y al final de Marte. La fidelidad, D, al principio del Sol y al final de la Luna. La aurora, H, al principio de Saturno y al final de Venus. La gente, W, al principio de Mercurio y al final del Sol. Regula la idea y la teoría por esta secuencia, la más insólita y maravillosa porque está en el orden del giro que comienza en el Sol y acaba volviendo a él. Esto es, en definitiva, lo que encontré en el hombre, Jafar de Basora, referente a nuestro prodigioso objetivo, y te lo declaro. De Abu Yusuf Yaqub Ben Isaac al-Kindi. He consultado un ensayo sobre este propósito referido a la posibilidad de permanencia del Imperio Árabe. Por su mérito se le conoce como el filósofo árabe. Yo ya me he referido a su posición respecto a las ciencias en mi libro sobre la historia. Menciona que los rabinos judíos fueron al profeta. Dios le bendiga y le guarde, a Ibn Akhtab, Abu Yasser ben Dararika ben Asad y dijeron: oh, Mahoma, nos hemos enterado de que ha bajado a tierra, L.M. Y él dijo: 176 sí. Y ellos: entonces tu soberanía será de 71 años. Así él afirma y asegura que sumando los números árabes no repetidos que hay al principio de cada sora se obtiene la duración del imperio, así dice J-I-W Ma. Y asegura que las letras que más se repiten son más fuertes para el poder y la gloria. Esto manifiesta en su ensayo. Respecto de este propósito yo no he encontrado más que en este hombre, en Al-Kindi, exposición y mención, o sea, que reuniendo las letras que hay al principio de las azoras, las que se refieren a Venus, se obtienen los comienzos y los finales, y que reduciendo las letras repetidas, da el número de la órbita de Venus y la extensión de su alcance, o sea, J-I-K. Profundiza este secreto. Deber tuyo es, discípulo, reservar lo que te otorgamos según aconsejamos previamente, pues no conviene que estas cosas trasciendan a quien no es propio. Por eso el legislador no reveló el secreto del espíritu a la gente, que preguntó por qué no eran personas para recibirlo. La verdad del espíritu es evidente para quien reflexiona, esto es, que se trata de un cuerpo sutil que se expande por la carne desde el corazón y las arterias produciendo el calor, el aliento y el pulso, y que desde los sesos se expande por los nervios produciendo la sensibilidad y el movimiento. El sostén del espíritu está en el alma, y el sostén del alma está en el espíritu, y el espíritu en la mente. El alma está unida al cuerpo y el espíritu está libre en el cuerpo y su materia es el aire.
La razón es la banca de los hechos del cuerpo y la caja del espíritu es el ventrículo izquierdo del corazón, soporte de las fuerzas anímicas que propaga por los miembros corporales, compuesto de humores amables y de su parte ígnea. El cuerpo es de lo que de denso hay en ella y de su terraquidad, y en conjuntos la esencia corporal es ígnea, nacida de la combinación de los elementos. El 177 buen olor es el alimento del espíritu y el corazón, como lo dulce es el alimento del cuerpo y el hígado. Así pues, no confíes nada de esto a quien no consideres a la altura de estas ciencias nobles y secretos extraordinarios. Lámparas y las banderas. Aristóteles dibujó para Alejandro las figuras de los astros de acuerdo con las ocurrencias que sobre ello le habían llegado de usted saber. Así pues en él dibujó la figura de Saturno como la forma de un hombre negro embosado en una ropa verde, con la cabeza rapada y una hoz en la mano. A Júpiter en la figura de un hombre bien vestido y sentado en un trono, a Marte en la figura de un hombre montado en un león y con una lanza larga en la mano, al Sol en la figura de un hombre imberbe, guapo de cara, con una corona en la cabeza, una jabalina en la mano, y a su lado una figura con cabeza y manos humanas y las tiene alzadas y también los brazos, pero el cuerpo es como de caballo con las cuatro patas. A Venus en la figura de una muchacha con un pene en la mano derecha y en la otra una manzana y con el pelo suelto. A Mercurio en la figura de un hombre desnudo montado en un águila y escribiendo. A la Luna en la figura de un jinete montado en un conejo. Después de distribuir las gemas y las piedras entre los astros afirma en el mismo libro: oh Alejandro, cuando trabajes alguna cosa con un astro, procura que el cuerpo de que hace la obra sea homogéneo con el astro. Y sobre la vestimenta, cuando salgas a una cosa vístete con la ropa afín al ascendente que haya, procura que el señor de dicho ascendente sea fasto al máximo y el de la séptima de lo más nefasto, porque el ascendente es para quien busca y la séptima para lo buscado. Los colores de Saturno son todos los negros, por eso es mejor que sea de lana. Los colores de Júpiter son los verdes, por eso es mejor que sea de seda. Los colores de Marte son los rojos fuego, por eso es mejor que sea de seda realzada bordada 162. Los colores del Sol son los amarillo oro fuerte, por eso es mejor que sea de oro de seda amarilla. Los colores de Venus son los rosa pálido y similares, por eso es mejor que sea de seda. Los colores de Mercurio son los abigarrados, mezcla de todos los colores, por eso es mejor que sea de encaje. Los colores de la Luna son los blanco brillante, por eso es mejor que sea de lino de seda blanca. Sobre los saumerios, es de Saturno todo lo que hieda, por ejemplo, el amoníaco, el castorio, la asa fétida y similares. De Júpiter el perfume fragante y equilibrado, por ejemplo, el ámbar y el aloe. De Marte los perfumes picantes y fuertes como la pimienta larga y el jengibre. Del Sol los perfumes penetrantes como el almizcle y el ámbar. De Venus los perfumes suaves como la rosa, la violeta y el mirto verde. De Mercurio los perfumes compuestos como el narciso, la violeta, el mirto y la malva. De la Luna los perfumes fríos como el alcanfor, la rosa y el bálano. Ya que hemos hablado de esto, volvamos a lo que dijimos de las tintas precisas en los trabajos de las diversas fases de los signos de acuerdo con las figuras mentadas en el tratado segundo. El primero es Aries, cuya tinta en su primera fase es rojiza con la siguiente receta: se machacan agallas verdes, fino, y luego resina, vitriolo y cada cual aparte. Una porción de agalla, media de resina y media de vitriolo. Luego se junta con clara de huevo y se hace bolas y se pasa a un recipiente a secar y cuando se necesita se machacan y se diluye. La tinta de to blanco, el nácar, el cristal y las joyas acuáticas. De planta los árboles de altura normal y las plantas acuáticas. De animales los pájaros y las bestias acuáticas. Estas son las determinaciones con que se especifican los astros y los signos, del todo imprescindibles para nosotros. Capítulo 3. Cada planeta tiene una tinta que es imprescindible cuando se trabaja con él. La tinta de Saturno es de lana quemada. La de Júpiter se fabrica de cardenillo. La de Marte se fabrica con minio. La del Sol se fabrica con arsénico amarillo. La tinta de Venus se fabrica con azafrán. La de Mercurio es una mezcla que se hace de laca, arsénico y cardenillo. La tinta de la Luna se fabrica del albayalde. 161 en su libro titulado Libro de las Lámparas y las Banderas. Aristóteles dibujó para Alejandro las figuras de los astros de acuerdo con las ocurrencias que sobre ello le habían llegado de usted saber. Así pues en él dibujó la figura de Saturno como la forma de un hombre negro embosado en una ropa verde, con la cabeza rapada y una hoz en la mano. A Júpiter en la figura de un hombre bien vestido y sentado en un trono. A Marte en la figura de un hombre montado en un león y con una lanza larga en la mano. Al Sol en la figura de un hombre imberbe, guapo de cara, con una corona en la cabeza, una jabalina en la mano, y a su lado una figura con cabeza y manos humanas y las tiene alzadas y también los brazos, pero el cuerpo es como de caballo con las cuatro patas.
a Venus en la figura de una muchacha con un pene en la mano derecha y en la otra una manzana y con el pelo suelto, a Mercurio en la figura de un hombre desnudo montado en un águila y escribiendo, a la Luna en la figura de un jinete montado en un conejo. Después de distribuir las gemas y las piedras entre los astros, afirma en el mismo libro: oh Alejandro, cuando trabajes alguna cosa con un astro, procura que el cuerpo de que hace la obra sea homogéneo con el astro. Y sobre la vestimenta, cuando salgas a una cosa vístete con la ropa afín al ascendente que haya, procura que el señor de dicho ascendente sea fasto al máximo y el de la séptima de lo más nefasto, porque el ascendente es para quien busca y la séptima para lo buscado. Los colores de Saturno son todos los negros, por eso es mejor que sea de lana. Los colores de Júpiter son los verdes, por eso es mejor que sea de seda. Los colores de Marte son los rojos fuego, por eso es mejor que sea de seda realzada bordada 162. Los colores del Sol son los amarillo oro fuerte, por eso es mejor que sea de oro de seda amarilla. Los colores de Venus son los rosa pálido y similares, por eso es mejor que sea de seda. Los colores de Mercurio son los abigarrados, mezcla de todos los colores, por eso es mejor que sea de encaje. Los colores de la Luna son los blanco brillante, por eso es mejor que sea de lino de seda blanca. Sobre los saumerios, es de Saturno todo lo que hieda, por ejemplo, el amoníaco, el castorio, la azafétida y similares. De Júpiter el perfume fragante y equilibrado, por ejemplo, el ámbar y el áloe. De Marte los perfumes picantes y fuertes como la pimienta larga y el jengibre. Del Sol los perfumes penetrantes como el almizcle y el ámbar. De Venus los te eclipsa cuando está en la séptima a partir de la luminaria mayor con la Tierra o la cola interpuestas. Júpiter hace la vida y le da sabiduría, traza las políticas de clase por referencia a la religión y promulga las leyes. Venus hace los placeres y las satisfacciones, derrama sobre su patrocinado los deseos, pero no le da organización ni política. Mercurio da la palabra y la astucia y aguza la visión. Saturno asegura las ganancias, hace la labranza, da visión amplia y determina la política y la afirmación en las construcciones superiores. Marte hace las sangres, la violencia y la enemistad. El Sol da la luz a todos los astros, mejora el mundo y todo lo que hay en la faz de la tierra, vence la tiniebla, otorga bienes. Por él se expande la visión y ensancha el alma. Es el astro de órbita más regular y el de acción más espléndida 169, es un objeto que mueve la esfera interna y externa, el centro que gira sobre sí mismo de occidente a oriente cada día, 56 y 8 de media. Es el que hace secarse los alimentos, madurar los frutos, germinar la hierba y en resumen es la lámpara del mundo. ¡Qué huellas tan extraordinarias, qué espléndidos portentos, alabado sea el principio subsistente! Capítulo 4. Has de saber, discípulo, que he consultado un libro extraordinario de Jafar de Basora titulado Libro del Caudal, que tenía escondido uno de sus amigos, que no se lo enseñaba a nadie por miedo a que se contemplara su secreto, y encontré que Jafar había tomado las aleyas del noble libro sobre los planetas con la certeza de que siendo obra del Creador contiene muchos misterios, y que asegura por lo mismo que este aspecto es acreedor al nombre de Caudal, el que Dios depositó en los corazones de los santos y los sabios iniciados. Esto es un símbolo suyo porque ha extraído de esta porción y aprendido en ella la duración de los estados y de los giros celestes, y luego ha fijado los signos extraalfabéticos que hay al principio de algunas horas y que son expresión de la duración de la órbita de Venus y de su correspondencia con algunos de los signos dichos. Después, conjuntándolos, descubre la cantidad y las menguas de lo otro y el principio de la órbita que sigue de necesidad. Así, mantiene que sabiendo eso se alcanza lo que aparece en la órbita de cada astro y cuántos influjos y portentos supone. Aquí está lo portentoso de la elaboración y el símbolo, porque el símbolo 170 se expresa no en su apariencia, sino por su significación interna y en conjunto es un enunciado con dos aspectos, manifiesto y oculto, para operación o ciencia. Por eso se ha dicho que el Corán tiene superficie y entraña y que ambos aspectos se complementan, porque lo que es superficie en una cosa puede ser entraña en otra, ya que nada es a un tiempo superficie y entraña sino superficie por un lado, y además convencionalmente, y entraña por otro, porque las entrañas y las superficies son convenciones, y por eso no es que Dios, ensalzado sea entraña sino por industria de los sentidos y disposición de la fantasía, ni superficie sino por empeño de la disposición de la mente y a modo de referencia. También se ha dicho que su ser es entraña, pero en relación a la comprensión de los sentidos superficie, y a2, la pintura, el comercio de perfumes, tocar el laúd, y otros instrumentos de cuerda y cualquier oficio fino. De los sabores son suyos los de buen paladar, de sabor dulce y enjundioso. De los lugares los sitios de placeres, los huertos, los jardines, los sitios de disipación, de espectáculo, de prostitución y los establecimientos de bebida.
De las gemas la perla gruesa y de fino oriente y el aljófar. De los minerales el lapislázuli, el bórax, el litargirio y todos los que sirven para forjar las joyas de las mujeres. De las plantas los arrayanes, la aleña, el azafrán, la rosa, el azahar, las flores y todo lo que tiene buen sabor y olor penetrante y buen aspecto. De las drogas el bálsamo de Judea, el grano de nuez moscada y el grano de guindilla y todas las de olor penetrante. De los perfumes el almizcle y el ámbar. De los animales el camello y todos los de buena estampa y envergadura armoniosa, como el ciervo, la gacela, la oveja y los conejos y todos los pájaros hermosos, de canto y aspecto, de trino maravilloso, como la perdiz, la paloma, los gorriones, las gallinas y similares. También cualquier bicho que tenga colorido y belleza. De los colores tiene el azul y el dorado, tirando a verde y de los dibujos. Mercurio es la fuente de la fuerza intelectual, tiene visión para los descubrimientos científicos, la polémica, la filosofía, la aritmética, la agrimensura y la organización y para los jueces, los augurios, la exorcización, la lectura del porvenir, la escritura, la elocuencia y el estudio de los secretos difíciles. Suyas son las lenguas turca y jazaría. De los miembros la lengua, en el exterior del cuerpo y en el interior los sesos desde los cuales se expande la fuerza imaginativa y cuanto del pensamiento la sigue. La fantasía, la sagacidad, el discernimiento, la inspiración 155 y la sensibilidad. De entre las religiones son suyas el maniqueísmo y la investigación de las creencias y revelaciones metafísicas. De los tejidos el lino. De los oficios la oratoria, la poesía, el comercio, el cálculo, la composición musical, la pintura, la tintorería y los oficios amables y maravillosos que provienen de las matemáticas. De los sabores el ácido. De los lugares los consejos de locución, los sitios donde debaten los sabios y los sitios de los oficios finos, las fuentes de los ríos y las aguas y los arroyos. De las gemas son suyas las piedras grabadas y la crisólita. De los minerales todos aquellos que se pueden grabar, y también al mercurio y los espíritus evaporables y todo cuanto usen los artesanos, productores y sabios. De las planea la caña, el algodón, el lino y también la pimienta y todos los alimentos pungentes, también el clavel, todo árbol cuyo fruto tenga cáscara y todo arrayán que se coma. De las drogas todas las resinas. De los perfumes todo aquel que sea medicinal o alimenticio, por ejemplo, el jengibre, el espliego y similares. También cualquier alimento ácido y de buen temperamento y cuanto se parezca a las hierbas y a la caña del maíz. De los animales el ser humano, las crías de camello, el onagro, el mono, las ratas, los lobos, las torcaces y todos cuantos tengan ligera la marcha y la andadura rápida, como los que de entre los camellos, las ovejas, los cerdos, los lobos, los monos, los perros y los gatos sean negros, y cualquier ave de pescuezo largo y voz raposa como el avestruz, la abutarda, el búho, la lechuza, el cuervo, el murciélago, la grulla, cualquier bicho que mora bajo tierra y todo bicho maloliente y sucio. De los colores el negro y el plomizo y de los dibujos. Júpiter es fuente de la fuerza progresiva y suya es la visión en las religiones y las ciencias jurídicas, les propio facilitar la obtención de los objetivos y el preservar de las enfermedades mortales. También son suya la filosofía, la sabiduría y la interpretación de las visiones. Suya es la lengua griega. De los miembros el oído izquierdo, en el exterior del cuerpo, y en el interior el hígado suyo es el mantenimiento de los humores, el equilibrio de los temperamentos, el fluido de la sangre por los miembros, y de ahí el crecimiento del cuerpo. Suyas son las religiones monoteístas. De entre los tejidos los blancos y nobles como el algodón y similares. De los oficios el mando y la policía, y también la liturgia y los negocios decentes. De los sabores el dulce y todo lo suave y agradable. De entre los lugares los cirios de adoración y las localidades puras y limpias. De las gemas son suya la crisólita, el jacinto amarillo y el blanco, las perlas, y toda piedra de color blanco, resplandeciente y cotizable. De los minerales son suyos el escaño y el zinc. De las plantas el nogal, el almendro, el pistacho, el avellano, el pino y todas las que tienen cáscara por fuera y que se come lo de dentro. Suyo es el mirto, la pimienta y todo cuanto sea muy equilibrado y útil. De las drogas las de buena calidad y olor penetrante. De los perfumes el azafrán, el sándalo amarillo, el almizcle, el alcanfor, la mostaza y el ámbar. De los animales los de buena figura, los que se degüellan en las ofrendas, las limosnas y las expiaciones, y cualquier bicho 152 limpio y poco dañino, por ejemplo, el camello, el carnero y cualquier pájaro de buena figura y bello, como el pavo real, el gallo, la paloma turcaz, el francolín y cualquier bestezuela de provecho, como el gusano de seda y similares. De los colores el verde que tira blanco, y de los dibujos. Marte es fuente de la fuerza de gravedad, suya es la visión en la ciencia de los caracteres, la veterinaria, las cirugías, la extracción de muelas, el sangrado y la circuncisión.
Suya es la lengua persa y de entre los miembros la ventana derecha de la nariz en el exterior del cuerpo, y en el interior la vesícula biliar, que tiene como efectos en el cuerpo el ardor y la temperatura que provocan la ira, el odio y la fiebre. Suya es la dificultosa o rápida expansión de las religiones. De los tejidos la seda cruda y las pieles del conejo, el leopardo y el perro. De los oficios la forja del hierro, el trabajo con fuego y las cosas de la guerra y el latrocinio. De los sabores el amargo, el picante y el seco. De los lugares las fortalezas, los castillos, los campos de batalla y donde se hacen fuegos, los mataderos, los cúbiles de las fieras y los tribunales. De las gemas la cornalina y todas las piedras rojo oscuro. De los miner extrae, los lisiados que lo hacen porque no tienen otro medio de vida. Los reyes de Ymir en el Yemen no verás tú que toleren ponerse nada de esto, ni que lo incluyan en sus arcas, ni verás que lleven colgantes ni sellos de esto, pues a quien se pone algún colgante o sello de ello, se le multiplican las preocupaciones y cuando duerme ve sueños abyectos y horribles y entre él y la gente hay más que palabras. Si se le pone al cuello a un niño se le cae mucho la baba. Sin embargo, se emplea para grabar los talismanes, porque las espiritualidades de los astros le multiplican las acciones. El zinc lo hay en la India en las costas del Océano Índico. Es frágil, blanco, de aspecto deslucido. También lo hay chino, del mar de la China, pero entonces es una piedra verde, rugosa y perforada. Lo mismo lo hay en Al-Andalus, una piedra blanca, reluciente y plomiza y pesada que riñe de amarillo el cobre rojo. Lapislázuli tenemos en Al-Andalus, en Almería y Lorca. Piedra baradí tenemos en la parte de Estepona y jacinto rojo en Faz, por los pagos de Málaga. A Faz se le conoce por Santa Mayor a 167. Imán hay en algún sitio por la parte de Tagmir. Hematites hay mucha por los montes de Córdoba y también esa piedra especial para los cálculos que se llama judía. Pirita aurífera sin igual en los montes de Hunda. Gemas por la parte de Barcelona, oro se recoge en el río de Granada, mercurio de calidad y abundante en un monte que se conoce por Monte de los Pirineos, zinc en Elvira, en un pueblo que se llama Pastrana y que es el mejor zinc para alear con cobre como ya dijimos. Minerales de antimonio hay también en Córdoba, aceche en Labia y otras maravillas según las regiones. La alcazaba de Oaz vuelve la naturaleza de los reyes y nobles que se hospedan en ella en la naturaleza de su gente. Nunca ha habido allí nadie con las mejillas coloradas a pesar de que siempre hace mucho calor. Al-Ahuaz, el monte que la domina, se caracteriza por la cantidad de víboras, sus casas por contener alacranes y escorpiones mortíferos. Un valle que hay en los confines de Jurasán cuyo fondo no se alcanza a simple vista, de difícil acceso y que llega hasta la India, es el Valle de los Diamantes. La tierra de Hit se caracteriza por el petróleo que los bizantinos llaman aceite mineral. También se caracteriza por la sal bituminosa que es una sal negra y dura. La sal andrenia es la sal de pilón, de color blanquísimo y característica de un pueblo de Siria que se llama Andra. Resina de encina no hay en Oriente, pero sí en el norte de África, en el Trípoli de allí, y que es humo que hay en los hoyos de la madera de terebinto, donde se emplaza el agua de lluvia que luego se evapora. Es negro, ligero y amargo de sabor. También hay en los hoyos de la madera del cis y la nuez del yundum, pero esta es harinosa como el garbanzo, blanco tirando a amarillo y viene de Búrea y de Unda también y también de la zona de Tremesén. Con esta se refuerza el mostró de miel y 168, se acelera la fermentación hasta el punto que se cuece por la mañana y puede beberse por la noche, y otras muchas cosas que sería largo enumerar, así que no tienen causas espirituales los talismanes astrológicos. Afirma Galeno que si buscas encuentra los arquetipos y el troquel de casi todo el mundo, y esto al fuego una noche y a otro día se cuaja con clara y un poco de resina y se dibuja con ella. La de la tercera faz es parda, la de la primera faz de Capricornio es verde y se hace de cardenillo y una pizca de resina, la de la segunda es roja y se hace de cinabrio y una pizca de resina y cola. La de la tercera faz es negra. La de la primera faz de Acuario es roja almizcle y se fabrica de ajenjo, que es la sangre de los dos hermanos y un poco de resina. La de la segunda faz es negra y se hace cogiendo buena tinta persa, resina y agallas, una parte de cada, media porción de hojas de papel, quemadas. Se machaca todo ello, se tamiza y se amasa con clara de huevo. Luego se forman bolas con ello que se secan. Cuando se necesita se diluye y se dibuja con ella. La de la tercera faz es verde y se fabrica con bilis de animal y un poco de resina, y se escribe con ella. La primera faz de Pisces es gris ceniciento y se fabrica con minio cortado con clara y una pizca 165 de resina. La de la segunda faz es parda y se fabrica con la punta de espinas quemadas y un poco de resina y se dibuja con ella. La tinta de la tercera faz es roja.
Estas son las tintas indispensables en los trabajos de magia y talismanes, y también todo lo que hemos mencionado antes de la división de los seres respecto a los astros, y por eso dijo el sabio Mercurio que la naturaleza del astro está clara para quien ha decidido captar sus potencias, y por tanto está decidido a utilizar lo que pertenece a su espiritualidad, o sea los alimentos, bebidas, ropa, saumerios, momentos, ares, tinta, invocación, ofrendas, piedras grabadas o talismanes y procedimientos mágicos y correspondencias astrológicas que pueden derramar sobre él sus potencias. Si capta su espiritualidad lo hace del todo o en la proporción que necesita para que el patrimonio del astro solicitado expanda sus potencias en aquello en que pretende unificar las fuerzas celestes con las fuerzas terrestres para que lo que hay entre ambos quede ligado, signifique y la cosa se logre. Pero si fuera al contrario se descuidará en alguna cosa, entonces se produce lo opuesto y la cosa apetecida se anula. Por lo mismo es muy necesario conocer las regiones y los países por cuanto los astros tienen acciones específicas en cada uno y por eso se da que un país desborde de cosas que en otro no se encuentran, minerales, plantas, piedras y hechos también. Por ejemplo, quien entra en Tubat no deja de reírse de contento como la cosa más normal hasta que sale. En Bargar no nace ningún niño que al llegar a la adolescencia no emigre de allí. El mar occidental es especial para la seda cruda, el pelo, el bálsamo, la almáciga y los ciervos eslavos. El Yemen es especial para el incienso, el Itri y el Wars 20 y en el mismo Yemen hay una montaña de cuya cima mana un agua que corre por las vertientes y que antes de llegar al suelo se solidifica y da el alumbre blanco yemení. 166 El aloe hindú se encuentra en una isla que hay en la India y que está a la distancia de 5 días desde Kimari a la que se le dice sepulcral. En Kimara hay la madera Kimari. Entre Kimari y Sinfa hay 3 días y en Sinfa hay la madera Sinfi también, que es mejor que la Kimari porque se une en el agua por su calidad y su peso. La madera de entre los sabores los repugnantes, como el mirobalano, de los lugares las montañas negras y los valles umbríos y los sótanos, los pozos, las tumbas y los desiertos. De las gemas el ónice, la piedra negra y el imán. De los minerales, el plomo, el hierro y todos los de color negro y olor a podrido. De las plantas la bellota, la granza, la algarroba, la palmera, la viña, el tragacanto, el comino, la ruda, la cebolla y todas las de hoja basta y cualquier árbol que tenga espinas afiladas. De las drogas el acíbar, la mirra y otras así, el ricino silvestre y la coloquíntida silvestre 151. De los perfumes la nuez moscada y el incienso. De los animales los de color negro y de fea figura, como los que de entre los camellos, las ovejas, los cerdos, los lobos, los monos, los perros y los gatos sean negros, y cualquier ave de pescuezo largo y raposa como el avestruz, la abutarda, el búho, la lechuza, el cuervo, el murciélago, la grulla, cualquier bicho que mora bajo tierra y todo bicho maloliente y sucio. De los colores el negro y el plomizo y de los dibujos. Júpiter es fuente de la fuerza progresiva y suya es la visión en las religiones y las ciencias jurídicas, les propio facilitar la obtención de los objetivos y el preservar de las enfermedades mortales. También son suya la filosofía, la sabiduría y la interpretación de las visiones. Suya es la lengua griega, de los miembros el oído izquierdo, en el exterior del cuerpo, y en el interior el hígado suyo es el mantenimiento de los humores, el equilibrio de los temperamentos, el fluido de la sangre por los miembros y de ahí el crecimiento del cuerpo. Suyas son las religiones monoteístas, de entre los tejidos los blancos y nobles como el algodón y similares, de los oficios el mando y la policía y también la liturgia y los negocios decentes, de los sabores el dulce y todo lo suave y agradable, de entre los lugares los cirios de adoración y las localidades puras y limpias. De las gemas son suya la crisólita, el jacinto amarillo y el blanco, las perlas, y toda piedra de color blanco, resplandeciente y cotizable. De los minerales son suyos el escaño y el zinc. De las plantas el nogal, el almendro, el pistacho, el avellano, el pino y todas las que tienen cáscara por fuera y que se come lo de dentro. Suyo es el mirto, la pimienta y todo cuanto sea muy equilibrado y útil. De las drogas las de buena calidad y olor penetrante. De los perfumes el azafrán, el sándalo amarillo, el almizcle, el alcanfor, la mostaza y el ámbar. De los animales los de buena figura, los que se degüellan en las ofrendas, las limosnas y las expiaciones, y cualquier bicho 152 limpio y poco dañino, por ejemplo, el camello, el carnero y cualquier pájaro de buena figura y bello, como el pavo real, el gallo, la paloma turcaz, el francolín y cualquier bestezuela de provecho, como el gusano de seda y similares. De los colores el verde que tira blanco, y de los dibujos. Marte es fuente de la fuerza de gravedad, suya es la visión en la ciencia de los caracteres, la veterinaria, las cirugías, la extracción de muelas, el sangrado y la circuncisión. La peregrinación, al principio de Júpiter y al final de Mercurio.
Los creyentes, Q y T, al principio de la luna y, al final de Mercurio. La luz, S y D, al principio y al final de la luna. El criterio, A y Z, al principio de Saturno y al final de la luna. Los poetas, R, K y W al principio de Saturno, al final de Júpiter. Las hormigas, S y D al principio de Marte y al final de Venus. Los cuentos, F y H al principio de Mercurio y al final de Júpiter. La araña, S y T, al principio de Marte y al final de Saturno. El cristiano, S al principio de Júpiter y al final de Venus. Bookman, L y D, al principio de Mercurio y al final del Sol. La adoración, K y T, al principio y al final de Venus. Los partidos, A y I, al principio de Mercurio y al final de Saturno. Saba, N y D, al principio de Júpiter 173 y al final de Mercurio. Los arcángeles, M y H, al principio de la Luna y al final de Júpiter. Yacin, F y B al principio de Marte y al final de la Luna. Los ángeles, Q y Fa, al principio de Saturno y al final de Mercurio. Sad, F y H al principio y al final de la Luna. La flauta, A y B, al principio de Saturno y al final de Júpiter. El creyente, F y B, al principio de Marte y al final de la Luna. La adoración, N y B, al principio de Saturno y al final de Marte. La principal injusticia, M y T, al principio del Sol y al final de Marte. El ornato, F en T, al principio del Sol y al final de Saturno. El humo, al principio y el final de Júpiter. La genuflexión, S, I, al principio y el final de Marte. Las dunas, L y D, al principio del Sol y al final de Júpiter. El combate, M, al principio de Marte y al final de la Luna. El comienzo, K y T, al principio y al final de Saturno. Los aposentos, I, H, al principio de Júpiter y al final de Venus. Kaf, M, H, al principio de Mercurio y al final de Saturno. Los tamos, S, al principio de Júpiter y al final de Venus. El monte, M, H, al principio de Mercurio y al final del Sol. El astro, Sa, al principio de Venus y al final de Júpiter. La luna, N, H, al principio de Marte y al final de Saturno. El clemente, AU, al principio de Júpiter y al final de la Luna. La realidad, S, Z, al principio de Saturno y al final de Mercurio. El hierro, K, T, al principio y al final de la Luna. La disputa, K, B, al principio y al final de Saturno. La asamblea, K, D, al principio de Júpiter y al final del Sol. La prueba, I, J, al principio de Venus y al final de Marte. La línea, M, N, al principio del Sol y al final de Marte. La congregación, O, H, al principio del Sol y al final del fuego. De las drogas todas las de mala calidad, que matan con su violencia y su temperatura. De los perfumes el sándalo rojo. De los animales el camello rojo y todos los de colmillos y garras ofensivas. Entre las fieras, cualquier alimaña roja, y las víboras, los escorpiones y las ratas. De los colores el rojo y el negruzco de los dibujos. El sol es la lámpara del mundo y fuente de la fuerza nutricia, suya es la visión en la filosofía, la adivinación y la exposición de las leyes. Suya es la lengua latina, y con Júpiter 153 la lengua griega. De los miembros el ojo derecho por el día y el ojo izquierdo por la noche, para los hombres y para las mujeres al revés. Esto en el exterior del cuerpo, en el interior el corazón, el más noble miembro rector de cuya masa procede la temperatura básica general en todos los miembros del cuerpo. De entre las religiones suyas son el mazdeísmo y el brahmanismo que honran a los espíritus espirituales. De los tejidos los mantos y los tejidos nobles. De los oficios la principalidad, el tiro con arco y la caza. De los sabores el dulce aceitoso. De los lugares las sedes de grandeza, los sitios de los jefes y los sitios de la majestad radiante. De las gemas el jacinto rojo, la piedra berilo, la pirita aurífera, el ágata y toda piedra roja brillante, noble y majestuosa. De los minerales el oro de ley. De las plantas las que son altas y buenas, como la palmera, y las uvas, suyos son el azafrán, el narciso y la rosa, y comparte con Saturno el trigo, la breva y la aceituna. De las drogas la madera de aloe 17, el sándalo, la nuez moscada y todo aquello que tenga en sí acidez y cuyo temperamento sea caluroso. De los perfumes la madera olorosa. De los animales aquellos que sean útiles, fuertes y arrojados como el género humano, el camello de raza, el caballo noble, el carnero montes y todas las aves que adoptan los reyes, como los sudánicos y las águilas, suyas son las culebras mayores y en parte los pavos reales, suyas son las ovejas y las vacas y comparte el tigre con Marte. De los colores son suyos el rojo claro y el amarillo oro y de los dibujos.
Venus es fuente de la fuerza sensual. Suya es la visión en la ciencia gramatical, la poesía, las letras y la composición musical. De entre la lengua la suya es el árabe. De los miembros la ventana izquierda de la nariz en el exterior del cuerpo y en el interior los conductos seminales y el estómago desde cuya masa se expande 154 el deseo de placeres a todos los conductos del cuerpo con los que se disfrutan las comidas, se saborean las bebidas y se ponderan los placeres. De entre las religiones son suyas el Islam y toda religión en que hay mucha comida, bebida y casamiento. De los tejidos el brocado, de los oficios los delicados, la pintura, el comercio de perfumes, tocar el laúd y otros instrumentos de cuerda y cualquier oficio fino. De los sabores son suyos los de buen paladar, de sabor dulce y enjundioso. De los lugares los sitios de placeres, los huertos, los jardines, los sitios de disipación, de espectáculo, de prostitución y los establecimientos de bebida. De las gemas la perla los rocines, las muías, los burdéganos, los burros, las vacas, los conejos, los pájaros que por el aire se mueven ligera y rápidamente, y todo animal que se forma en el aire y se come, todos los pájaros blancos, los pájaros acuáticos, las culebras blancas y los gusanos blancos. De los colores tiene el compuesto del amarillo y el rojizo y de los dibujos. Ten en cuenta también que la naturaleza de la cabeza es el aumento. Si está con fasto los hace más propicios, y si con nefastos más siniestros. La naturaleza de la cola es la disminución. Si está con fasto los hace menos propicios, y si con nefastos menos siniestros. Capítulo 2. 157 Los signos tienen también determinaciones peculiares. De entre los miembros son de Aries la cabeza, la cara, la pupila del ojo y las orejas. De entre los colores el amarillo y el rojo suave. El amargo de entre los sabores. De los lugares los desiertos, los enclaves de fuegos y las guaridas de ladrones. De minerales los que se trabajan con fuego. De animales los de cuatro patas y pezuña. De entre los miembros son de Tauro el cuello, la nuez, el gañote y la garganta. De colores el verde y el blanco mezclados. De sabores el ácido. De lugares las tierras habitadas, los sitios arados y los huertos. De planta los árboles altos cuyo fruto se come y que no necesitan agua y todo árbol de buen sabor y olor. De los animales los cuadrúpedos con pezuña. De entre los miembros son de Géminis los hombros, los brazos, las manos y las paletillas. De colores el verde mezclado con amarillo. De sabores el dulce. De lugares las montañas, los sitios de caza y la tierra arada. De planta los árboles altos. De animales el ser humano, el mono, los pájaros acuáticos y los pájaros de canto maravilloso y buen trino. De entre los miembros son de Cáncer el pecho, los pechos, el estómago, el vaso, el pulmón, las costillas y los lugares ocultos del pecho. De colores el blanco y el pardo humo. De los sabores el salado. De lugares las espesuras, las colinas, los cañaverales, las costas y las orillas de los ríos y sitios arbolados. De las gemas las del agua 158. De las plantas los árboles de altura normal y las plantas acuáticas. Y de animales los acuáticos, los peces pequeños y las culebras, los escorpiones, los reptiles y los insectos de la tierra. De entre los miembros Leo tiene el alto vientre, el pecho, el corazón, el costado derecho, las encías, la espalda, las costillas y las vértebras y carne de la espalda. De los colores el rojo y el amarillo y el rubio. De los sabores el amargo. De lugares los yermos, los sitios de difícil acceso, los pedestales de los reyes, las fortalezas inexpugnables y los sitios enfermizos. De las gemas el jacinto, el diamante, la piedra de berilo y las piedras nobles. De los minerales el oro. De las plantas los árboles altos. De animales las fieras con colmillos y garras y las aves de presa. De entre los miembros son de Virgo el vientre y lo que contiene, por ejemplo, los intestinos, el diafragma, los entresijos, el bajo vientre hasta el ano y el costado izquierdo. De colores el blanco, el púrpura y el pardo.